Dios les bendiga, iglesia, una vez más. Es un gozo compartir la palabra del Señor en esta mañana. Y bueno, te invito a ir al libro de Mateo, Evangelio según Mateo, y vamos a estar compartiendo un versículo que los estudiantes del instituto se lo aprendieron de memoria. En una de mis asignaturas precisamente. Mateo 28, versículos, vamos a estar leyendo precisamente desde el 16 hasta el 20. Amén. Dice la palabra del Señor: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, bendita es tu palabra. Bendita es tu palabra en esta mañana y nos alegramos de tenerla, Señor, para poder escuchar y alentar nuestros corazones con tu palabra. Te pido que estemos, Dios mío, atentos a lo que tú nos quieres hablar en esta mañana y que en cada momento, Padre, tú consueles y alivies corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. ¿Verdad que es un versículo súper conocido? ¿Verdad que es una de las promesas bíblicas que mayormente recitamos hasta sin acordarnos específicamente lo que dice la Biblia? Y he leído los 4 versículos, aunque me quisiera enfocar en la parte final del versículo 20. Y me gustaría que todos, a una voz, lo estemos leyendo. Versículo 20, vamos a leer la parte B. Y he aquí, ¿ok? 1, 2 y 3. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando yo oraba porque el Señor me trajera palabra a mi espíritu, a mi corazón, para compartirlas acá, yo le decía al Señor: hay tantas cosas de las que necesitamos oír de ti. Tantas cosas en las que en medio de estos tiempos necesitamos tu confirmación, necesitamos tu aliento, tu auxilio, tu ayuda. Hay tantos detalles que a veces se nos van de las manos, Señor, y que necesitamos tu pronto auxilio, tu pronto socorro. Y el Señor traía a mi corazón como respuesta, así como bálsamo mandado a pedir cuando hay un dolor, ¿verdad? Que a veces pedimos que nos unten un poquito de mentol o un poquito de algún spray que nos alivie los dolores. Así venía esta palabra a mi corazón. El Señor me recordaba que Él me había prometido estar conmigo. ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Y quiero predicar en esta mañana bajo el título: viviendo una promesa poderosa. ¿Estás listo para vivir esa promesa en tu vida? ¿Estás listo para saber que de forma poderosa el Rey del Universo, el que marcó la historia en un antes y un después, dijo que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo? Mi vida hoy puede acabar. Mis días en la tierra hoy pueden acabar, pero el poder de Dios se acaba con mi vida. ¿Hasta el fin de qué? Del mundo debe estar. Así que en esta mañana quiero alentarte con esta promesa de Dios. Y pensando en algo, antes la tierra ha sufrido hambre,
Sí, muchas veces a lo largo de la historia. Antes la tierra ha sufrido pestilencia y enfermedad. La fiebre amarilla, el dengue cuando lo descubrieron. ¿Se acuerdan la enfermedad que hubo en Inglaterra que se llamaba precisamente la peste? Un virus mortal que azotó Inglaterra. Muchos muertos. Habían fosas comunes donde tiraban los cadáveres y trataban de incinerarlos para ver si no se seguía propagando la enfermedad. O sea que a través de la historia ha habido escasez, ha habido necesidad, ha habido momentos donde la humanidad necesita que Jesús diga, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero nos pasa algo. Pasa que muchas veces a nosotros, creo que la generación que está sentada en estos bancos, lo más malo que puede haber vivido es el periodo especial de los 90. ¿No? Creo que es lo más malo que pueden haber vivido. El Señor ha sido bueno con Cuba a pesar de todo y no han llegado enfermedades peores o destrucciones, por ejemplo, como en México, aquel terremoto grandísimo que azotó ciudades, calamidades que azotan nuestro país, pero cuando esas calamidades nos tocan de lejos, nos condolemos, sentimos angustia y pesar, pero no es lo mismo vivirla. No es lo mismo que nos pase a nosotros. Y creo que en estos tiempos, por mucho confort y comodidad que tengamos a todos, creo que la angustia nos ha hecho así. Vine a visitar. Unos con enfermedades, otros con pérdidas, otros con escaseces, otros con problemas sin resolver y usted quiere resolverlo y por alguna cuestión no se resuelve. Pero creo que a todos nos ha tocado de cerquita que sintamos esa desesperación, ese camino que vamos conduciéndonos hacia el dolor y tú dices, pero yo no quiero ir, pero te llevan y te arrastran ahí. Algo que una hermana comentaba es que decía que ella le daba aliento al esposo y le decía que no, que el virus no te va a caer, que sí, que ya es lo que yo me siento del virus, que no, que eso fue que recogiste café y por eso te duele el brazo y la espalda. No, sí, ya, yo creo que casi que sí me cae. A veces estamos así, no estamos todavía en el proceso de sufrimiento, pero nos sentimos que vamos como camino a eso, que en algún momento nos vamos a tocar con esa triste realidad. Y mis hermanos y hermanas, hoy este versículo viene a traer refrigerio a tu corazón. ¿Tú lo crees? Dios te está diciendo en esta mañana, Él está contigo. Es que Él está aquí ahora mismo. ¿Cuántos lo creen? Es que Él está aquí, es que Él está tocando tu corazón, y es que Él está aquí ahora mismo, obrando aunque no lo podamos ver. Y yo decía, bueno Señor, una y otra vez, tú me dices, estoy contigo, yo te doy descanso, yo estoy al control, yo tengo la salida. Pero ¿qué pasa cuando es difícil creer? ¿O qué pasa cuando lo creo, pero no veo que esa promesa es una realidad en mi vida? Parece un poco contradictorio, pero tu fe puede estar sólida sobre ese poder, sobre esos brazos hermosos de Jesús. Y por alguna cuestión, aún Dios te permite padecer. Vengo a hablarte hoy de las promesas de Dios, no en los momentos donde las disfrutas. Vengo a hablarte de las promesas de Dios en el momento donde no la vemos, pero ellas están. En el momento donde no la tocamos, pero sí está ahí el Todopoderoso. Quiero que haga un ejercicio de respiración ahora mismo. Respire y volver. Póngase la mano sobre la nariz.
Cuando usted respire para adentro, dígame si usted siente el aire. ¿Lo sintió en la mano? No. ¿Y usted qué cosa inhaló? Aire. Así son las promesas de Dios en nuestras vidas. Nos oxigenan el alma, pero muchas veces no las tocamos, no las podemos palpar, y para esos momentos necesitamos tener fe y esperar. Quiero llevarte a 4 porciones en la Biblia, donde hoy nosotros la disfrutamos leyendo lo que sucedió y alentando nuestros corazones con esto, pero las que lo vivieron tuvieron que solamente hacer esto y esperar a que el Señor quiera. Todos se agarraron de sus promesas. Me quiero llevar al libro del Éxodo, pero antes de ir a Éxodo me gustaría proyectar Hebreos 13:5. Vamos a ver qué dice Hebreos 13:5. Bendito sea el Señor. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. El Señor no te desampara ni te deja. Amén. Y algo que podemos ver en la Biblia es que cuando estamos en el desierto, Dios sustenta a su pueblo. Y este es el primer ejemplo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a Éxodo capítulo 17, del 1 al 2. Quiero hacer, antes de leer el versículo, un pequeñito recuento. Y es que el pueblo de Israel salió al desierto, ¿bajo qué? Bajo una promesa. ¿Alguien sabe qué le prometió el Señor al pueblo de Israel antes de salir de Egipto? La tierra prometida. ¿El desierto era la tierra prometida? No. ¿Qué más le prometió el Señor al pueblo de Israel cuando estaba en angustia y sufría en esclavitud? Que le iba a enviar un ¿qué? Un libertador que los iba a liderar como con brazo fuerte. Pero ¿qué pasó en el desierto? ¿Qué pasó con esa promesa en el desierto? El primer episodio que vamos a ver es el episodio del agua. En Éxodo 17, 1 y 2. Dice: toda la congregación, ya estaban en el desierto, fíjense, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo... Ahora yo uso la lógica, que Dios no es un Dios de lógica, pero si Dios dijo que los iba a sacar de la tierra de la esclavitud para darle una tierra que era su promesa, ¿acaso Dios lo iba a sacar para que murieran en el desierto? ¿Cómo el Señor los va a llevar a lugar donde no había agua? ¿Sin agua se van a morir? ¿Qué dice el versículo 2? Verso 2. Dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Aquí me quiero detener un momento y decirte, mi hermano y mi hermana, que si Dios te dio la promesa, ¿por qué tientas a Jehová? Porque tentamos a Dios. Porque le hacemos reclamos al Señor vacíos de fe. Vacíos de fe. En algún momento de su travesía en el desierto, Dios seguro que les iba a proveer agua, sin necesidad de que ellos se reunieran para acercar primeramente con Moisés, que era ese libertador que física y humanamente les estaba guiando. ¿Por dónde? Por el desierto. Y se pusieron a pelear para pedir agua. En vez de clamar a Dios y decirle: Señor, nos sacaste del desierto, provéenos agua.
Y seguro que en medio del camino te van a encontrar un oasis. Pero muchas veces nosotros, en vez de descansar en la provisión de Dios, en lo que la promesa se cumple, fíjense, nos ponemos a tentar al Señor. Muchas veces usted y yo, en medio de esta promesa, ya la promesa está dada, nos ponemos, nos impacientamos, nos inquietamos, nos ponemos a pensar a Dios y no descansamos en su provisión. Parte de recibir la promesa es confiar que Él lo hará. Tú no sabes cómo, tú no ves la esquina por donde el agua va a salir y crees que te vas a ahogar. Por alguna mentira el agua te va a ir. Por algún espacio que tú no ves, porque tu mente ¿en qué está enfocada? Ay, no tengo agua, se me voy a morir en el desierto. Y el Señor está obrando y haciendo su parte para hacer realidad la promesa que Él te dio a ti, pero tú no la ves porque estás como tentando a Dios. Te exhorto en esta mañana a que si aún la promesa que estás esperando de Dios no te ha cumplido, que no invirtamos tiempo, mis hermanos amados, en desesperarnos y en buscar soluciones humanas a promesas eternas y sobrenaturales. Porque pasa eso. La solución humana paralelo con la solución sobrenatural. Hay que desechar la humana y esperar en lo que Dios sobrenaturalmente va a hacer. Algo más es que ellos querían carne. ¿Y qué le pidieron al Señor? Codornices. Ellos estaban deseosos por carne. Eso está en Éxodo 16, versículo 13. Ellos estaban deseosos por comer carne y hasta se acordaban de los manjares que se comían, ¿dónde? En Éxodo, en la misma tierra donde los esclavizaron. Bueno, nos hubieran dejado mejor allá en Egipto, que al menos allá comíamos guisados con cebolla, y no aquí en el desierto, que lo que estamos pasando es escasez y necesidad. Y el Señor envió codornices. Esto me dejó una enseñanza hermosa. El desierto tiene su propio alimento. La Biblia no registra que ellos hayan comido codornices en Egipto, ni registra que hayan comido codornices después. Puede que sí, pero la carne que Dios proveyó para el desierto, ¿cuál fue? Codornices. El desierto tiene su propio alimento físico, pero también como espiritual. Cuando estás en espera de la promesa, Dios enviará el alimento que tu alma y tu cuerpo necesitan. No el que te va a sobrar, no el que va a provocar repugnancia quizás cuando te lo comas por muy rico que estés. Él va a proveer el alimento necesario en medio del desierto. Paralelo al desierto hay otra historia, y es la historia de Agar, la sierva de Sara. Cuando ella estuvo en el desierto, ella se iba a tirar a morir con el hijo que ella tenía, que es Ismael. Y dice la Biblia que Dios le dijo, ¿pero por qué? Yo voy a tener misericordia de ti y de tu hijo. Y dice la Biblia que en el desierto, Agar y Ismael, ¿qué hicieron? Prosperaron. Sobrevivieron. Dios les proveyó para que sus necesidades fueran satisfechas. Si estás a espera de la promesa, viviendo en un desierto, el Señor sustenta tu vida. El Señor enviará el alimento que tú necesitas. Como a ellos le envió agua, le envió codornices, le envió maná. Y maná, que era ración diaria, no podían guardar para el otro día, excepto el sábado. El día de reposo, que sí recogían el día antes y lo guardaban. Pero Dios envió la porción y el sustento en el desierto diario. En tu desierto, Él ha dicho que va a estar contigo todos los días. ¿Hasta cuándo?
hasta el fin del mundo. Aprendamos en medio del desierto a esa promesa que ya fue dada, esperarla con fe y descansar en que en el desierto Dios, ¿qué cosa? Nos sustenta. Hay otro ejemplo en la Biblia que me gusta mucho. Ahí está en el libro de Daniel, capítulo 3. En los hornos ardientes de tu vida, Dios está presente. ¿Y cuántos no sabemos de la historia de Daniel? Daniel capítulo 3, versículo 12, dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua y dijo a todo el pueblo que cuando las trompetas sonaran y las bocinas sonaran, toda persona que vivía en Babilonia, ¿qué tenía que hacer? Adorar a la estatua, postrarse, humillarse ante la estatua, que la estatua no era de cualquier otra persona, ¿era de quién? De él mismo. Pero esto era porque habían otras personas que sabían la vida íntegra que Daniel vivía. Y vinieron y le dijeron al rey, hay unos ahí que no se postran, que no adoran. Y el rey dijo, ¿y esto cómo es? Fue a donde estaban ellos y les dijo, ¿acaso ustedes no van a adorar al estatua cuando suenen las trompetas y las bocinas? Y adivinen qué hizo Daniel. Solo adoramos a un Dios. Solo adoramos a un Dios. No adoramos a tus dioses. Y él dijo, ni tu Dios podrá librarte de qué? Del horno del fuego. Dios no lo libró. Dios se metió en el horno del fuego con ellos. Y dice que echaron 3 dentro del horno. Pero cuando ellos vieron, había que cosa. Un cuarto, y usted cree quién era él. El ángel de Jehová, el mismo Dios guardando a estos jóvenes que por su integridad, ¿qué cosa? No desmayaron, no claudicaron. Mis hermanos, las circunstancias nos obligan muchas veces. A veces hay alguien que tiene autoridad sobre nosotros y nos quiere desmotivar, nos quiere desvincular de la promesa que ya fue dada. Y nos dice, el horno de fuego te está esperando, te amenaza. Y lo manda a calentar en presencia tuya. 7 veces más caliente que como estaba. Dice que prepararon el horno antes de echar a los jóvenes. Y aún así ellos se dieron, aún así ellos se postraron, aún así ellos se dieron su lugar delante de Dios. No, permanecieron íntegros y fueron echados al horno. Y cuando salieron y peste a humo tenían, eso solo lo hace el Señor, bendito sea su nombre. Dios en los hornos de fuego que nos permite pasar, cuando somos fieles y no nos doblegamos ante las circunstancias, ante las cosas que este mundo nos propone, ante quizás la falta de fe, porque a veces el horno de fuego no es una situación visible, a veces el horno de fuego es una situación espiritual. A veces nuestros hornos de fuego son parecidos a lo que Jesús le dijo a Ana, a María, cuando le dijo, Señor, si hubieras venido, mi hermano no se hubiera muerto. Ella estaba en su horno de fuego. Ella estaba allí en una situación difícil y el Señor le dijo, mujer de poca fe, si es que es para que mi poder se glorifique en la vida de Lázaro. Y se paró delante de la tumba y le dijo a Lázaro, sal fuera. Muchas veces esas situaciones, esos hornos ardientes de fuego, son conflictos internos que tenemos que resolver y poner a Dios en donde. En primer lugar. Mis hermanos y hermanas, la promesa se cumplirá en tu vida cuando le des el lugar a Dios. Dios va a sustentar tu vida cuando le des el lugar a Él. Y así como Él estuvo con Daniel, va a estar contigo. Recuerda que para cada situación difícil hay un Dios todopoderoso con salidas como
inesperadas, con salidas que no entendemos, con salidas que nuestra mente humana no alcanza a entender, porque son soluciones como sobrenaturales, como esta. Si yo no creyera que la Biblia es totalmente la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo para revelarme al poder de Cristo en mi vida, a mí me cuentan la historia de que limones, palmeros, hicieron un horno para hacer carbón y una persona se metió dentro y salió ilesa del horno. ¿Usted creyera eso? Sabemos que el fuego tiene un poder devastador. Fíjense que así que es lo único que transforma el metal, cualquier tipo de metal. Es lo único que transforma el vidrio, ni nuestras manos. Y eso que Dios le ha dado sabiduría al hombre. Pero te pongo estos ejemplos para que veas que así como Daniel se mantuvo firme y alcanzó la promesa de salvación, porque solamente el que ante la multitud que los miraba a ellos salieran ilesos de ese horno. ¡Wow! Muchos del pueblo de Babilonia se tuvieron que replantear si los dioses a los que ellos adoraban había que seguirles dando adoración. Pero el mismo Daniel luego fue echado a un foso ¿de qué? De leones. Y dice que el rey desesperado al otro día fue y abrió la puerta y le dijo: Daniel, ¿estás ahí? Estoy aquí, mi rey, no tengas temor por mi vida. El Señor también le libró. El Señor le libró de lenguas acusadoras. El Señor le libró de dedos mentirosos que se levantaron a señalarle. Porque los otros importantes del reino no le tenían envidia a lo bonito que Daniel se vestía, ni al corte de barba que tenía Daniel, ni al barbero con el que Daniel se pelaba. ¿Qué era lo que ellos veían que le hacía resistencia? La gracia de Dios que había en Daniel. Porque Daniel desde un principio propuso que no contaminar. A veces nos harán frente por la gracia que tú y yo tenemos delante de Dios. A veces nos harán daño porque ven en nosotros lo que portamos. Ayer una hermana en el instituto me decía: es que yo no quiero que vengan a pedirme consejo. Es que yo no quiero que vengan a pedir mi opinión, porque cuando digo mi opinión, entonces a la gente no le gusta. Cristianamente hablando, ¿no? Y yo le dije: y es que te van a venir a pedir consejo. Porque no podemos poner una luz debajo de un jalmón. Cuando tú y yo portamos la fe y el Espíritu de Dios, no nos podemos ocultar. Siempre van a haber personas que se van a levantar y van a hacer el dedo así para decir: porque Él no te adora, porque Él no se dobla, porque Él no me dijo, porque Él no me hizo, porque Él me dijo o me hizo. Pero Dios te va a librar como libró a Daniel. Dios te va a sacar victorioso como sacó a Daniel y sus amigos del horno y del pozo de los leones. Otro episodio en la Biblia muy hermoso es el que está en Mateo 14, del 22 al 31. Y me gustaría que lo leyéramos todos. Mateo 14, del 22 al 31. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, o sea, a la otra orilla. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Bendito sea el Señor. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo.
Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Bendita sea la palabra del Señor. Cuando yo leo esta historia y veo cómo Jesús estuvo con los discípulos, me doy cuenta de que hay algo intencional que Jesús hace. Jesús le dijo a ellos, móntense en la barca y vayan al otro lado, a la otra ribera. En lo que yo despido a la multitud, él despidió a la multitud, subió al monte a orar, allí oró, y dice que sobre la cuarta vigilia pasó tiempo en lo que ellos, por muy lento que ellos remaran para llegar a la otra ribera, pasó tiempo. Claro que tenían que estar ya ¿dónde? En el medio del mar. Y les comienza a tocar una tormenta. Pero ¿usted cree que Jesús no sabía que con todo ese tiempo de despedir la multitud, yo me tardo en despedir a dos hermanas? Nos despedimos, me paro en el portón, nos despedimos y llevo media hora despidiéndome. Imagina Jesús a una multitud que le agolpaba por oír sus enseñanzas, sus conocimientos, porque Jesús hiciera milagros y portentos en ellos. Entonces Jesús despidió a la multitud y subió al monte a qué? Ahora, despreocupados de la vida, no, ya están en la barca, ellos van avanzando. Usted no nota que como que Jesús lo hizo a propósito, para que ellos se encontraran solos en el medio del mar y sintieran que la tormenta los iba a ¿qué? A zarandear y ahogar. Yo creo que sí. Yo creo que ahí había toda una intención. Vaya, eso es algo que creo yo, la Biblia no lo dice. Pero de aquí saco una enseñanza. Muchas veces Jesús va a permitir que tú y yo rememos suavecito, esperando que Él llegue, y estamos remando suavecito, no todavía, para dar tiempo, a ver si Jesús a nada llega a la barca. Y de momento miramos alrededor y ¿dónde estamos? En el medio del mar. Solos, sin Jesús. Y ahí que nos toca hacer de nuevo. Me agarro de tu promesa. No tengo otra cosa para hacer. Dice que Jesús se acercaba a ellos ya caminando sobre las aguas. Si la tormenta a ellos los estaba tocando, ¿usted se imagina a Jesús caminando sobre las aguas con aquella tormenta? Es que ya él venía calmando la tormenta a su paso. Y ellos, para comprobar que no era un fantasma, ¿qué le dijo Pedro? Si tú eres Jesús, manda que yo vaya. Sí, porque nos gusta decir así, bueno Señor, si tú me dices que espere, pero yo me desespero. Entonces en la espera, mándame un paquetico para yo esperar. Mándame el recado con la vecina de al lado de la vecina, para yo saber que ella te está tratando con el corazón de la otra. Mándame que yo tenga razón en el problema de hoy, para saber que mi esposo ya está entrando por la canalita. Sí, hacemos así. Bueno Señor, si tú eres, manda que Dios, le damos órdenes a Dios. No, ahora tú me tienes que bendecir. Ya Dios te prometió, ahora tú me tienes que ayudar. Si ya yo estoy montada en ese barco por tu culpa y me mandaste a la otra ribera, ahora tú tienes que intervenir y manda que yo camine. Y Jesús, como Él es el maestro por excelencia, es que Él es amor. Él le dijo, ven. Él no le dijo desde la orilla, pues me voy, mi hijo, caminando por el agua y te dejo en medio del mar, en tu tormenta. No, Él le dijo, ven. Y Pedro hasta caminó. Es muy dichoso. Hasta caminó sobre las aguas, pero se comenzó a mirar en qué cosa. Ya sabemos la historia, en lo que había a su alrededor, en las olas, en los fuertes vientos, y comenzó a hundirse. Y tuvo que gritarle al Señor,
sálvame que perezco. Cuando Dios nos da la promesa, yo imagino a Jesús parado ante la barca. Imagino a Jesús parado ante la barca. Y nosotros estamos ahí. Si Jesús hubiera seguido cerca de ellos, yo estoy seguro que la barca llega ¿a dónde? ¿A la otra orilla? Pero Él le demostró que cuando solo nos enfocamos en Él, la tormenta no nos hunde, nos hace caminar sobre ella. Pedimos el socorro oportuno. Señor, sálvame que perezco. Y Él envía ese socorro. Y Pedro caminó hasta donde estaba Jesús. Y luego debe haber caminado hasta la barca, haberse montado en la barca y haber llegado hasta la orilla. Cuando estemos en las tormentas de nuestra vida, recordemos que Él es el que calma los vendavales, que Él es el que apacigua el viento, las olas. No importan los metros con los que las olas se pueden levantar, en tu vida y en la mía el Señor prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y por último, hay un salmo hermoso que sé que todos nos lo sabemos. Aunque ande yo en valle de sombra y de muerte, no temeré, tu vara me infundirá aliento. Salmo 23. Cuando andemos en valle de sombra y de muerte. Por ejemplo, yo considero, y le decía así al Señor en mis oraciones, Padre, andamos en valle de sombra y muerte con esta situación epidemiológica. Porque no sabemos a qué casa vamos a llegar con alguien que tiene el virus y solo por sentarnos, orar con esa persona, llevarle un caldito, una viandita, una palanquita, nos va a picar el mosquito en la casa de esa persona. Y vamos a venir a nuestros hogares como ya, infectados. O otros pensamos que ya lo libramos, que ya lo pasamos, y nos volvemos a reinfectar peor aún que como nos dio la primera vez del día. Entonces yo le digo al Señor, andamos en valles de sombra y muerte. Andamos en valles donde no hay, en los valles de sombra y muerte usted no tiene estabilidad o seguridad de ningún tipo. Todo es oscuridad, todo es sombrío. Pero tu vara y tu callado, ¿qué van a hacer? Nos infundirán aliento. Y agradezco al Señor por cada una de sus promesas. Porque cuando me sentaba a preparar este mensaje, yo le decía al Señor, necesitamos que nos recuerde sus promesas. Hoy cada cántico del devocional fue minuciosamente escogido para brindarte aliento. Para que sepas que los ojos de Dios están puestos sobre ti. Él sí te conoce, mi hermano y mi hermana. Él sí vela por tu cuidado. Para que sepas que Él es Dios, quien es, quien fue y quien qué, y quien será sobre ti. Para que sepas que Él ha sido bueno, que Él ha sido justo, que Él ha sido misericordioso, que Él ha sido fiel, que su fidelidad es grande, como lo cantábamos después del tiempo de oración. Que porque Él vive, triunfaremos mañana. Entonces, a modo de conclusión, corramos todos a la Biblia en búsqueda de esas promesas que Dios nos ha dado, para en medio de estos valles de sombra y muerte, para en medio de los hornos de fuego, para en medio de las fosas de los leones, para en medio de los vendavales, de las tormentas, podamos recordar que Él dijo que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el versículo inicial de Mateo, habla el versículo diciendo que algunos de ellos dudaban cuando Jesús se les presentó. Y Jesús les reafirmó una vez más, yo estoy con vosotros, así que id y hacer discípulos. Hoy tienes la confirmación del Señor y del Espíritu Santo que Él está contigo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden decir, Señor, sé que estás conmigo?
Señor, sé que estás conmigo. Sé que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me van a infundir aliento. Sé que tú eres mi socorro, sé que tú eres mi fortaleza, sé que tú eres mi pronto auxilio en medio de la tempestad. Sé que mi alma está maravillada de todas las cosas que tú has hecho y harás. En esta mañana, Señor, nosotros hoy recordando lo que nos has dejado en tu palabra, vemos cómo a través de la historia, Señor, necesitamos que nos recuerdes tus promesas, tu mano fuerte, tu provisión, Señor, tu auxilio, tu socorro. Así que en esta mañana nos vamos todos de aquí, rogándote que si en algún momento de nuestras tormentas se nos olvida tu promesa, recuérdanos que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.